La arqueología sigue desvelando hallazgos innovadores que despiertan la imaginación. Desde esqueletos que se abrazan hasta el verdadero camino amarillo del Mago de Oz, aquí están los 20 hallazgos arqueológicos recientes más misteriosos que los arqueólogos aún no pueden explicar. Número 20. El zorro y el hombre. El canino y la humanidad tienen una larga historia. Hace ya 15 años, la humanidad ha mantenido estrechas relaciones con los perros, y hemos tratado a estas criaturas como los mejores amigos del hombre desde la historia. Sin embargo, parece que los perros no son las únicas criaturas que la humanidad considera amigos. En las praderas azotadas por el viento de la Patagonia, Argentina, los arqueólogos descubrieron los restos de Dusayan Abus, un zorro de tamaño mediano, parecido a un chacal y del tamaño de un pastor alemán. Este descubrimiento reveló que hace 1500 años, los cazadores-recolectores que vagaban por esta región formaron una relación inusual con estas criaturas. Ya en 1991 se descubrieron en la región restos de seres humanos y de zorros. La mayor parte del tiempo, los dos están muy cerca el uno del otro. Esto sugiere una estrecha relación entre el zorro y la comunidad, lo que posiblemente indica que el zorro no era simplemente un animal salvaje, sino un miembro querido del grupo humano. La investigación sobre los restos del zorro revela detalles fascinantes sobre su vida y su dieta. El análisis isotópico de sus dientes muestra que la dieta del zorro no solo incluía carne, como se esperaba de un cánido, sino también plantas. Específicamente, una planta con forma de laberinto, también consumida por las personas con las que vivía. Entonces, sí, lo más probable es que, al igual que los perros de hoy, los zorros tuvieran una relación mutua con los humanos hace más de 1500 años. Sin embargo, hay algo misterioso acerca de estos zorros. Verá, tener vínculos estrechos con la humanidad debería haber aumentado su capacidad de supervivencia. Y sin embargo, a pesar de su estrecha relación con los humanos, los zorros del linaje Diabo se extinguieron hace unos 500 años y todavía no estaban seguros de por qué. Ahora, imagínese lo maravilloso que sería si este linaje persistiera. Pero antes de pensar en domesticar a un zorro, créame, los zorros de hoy no están destinados a ser domesticados, al menos la mayoría de ellos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Abrazando esqueletos. Cuando en Austria se descubrieron los restos de 2 personas enterradas tomadas del brazo sobre un caballo, se supuso que estas personas, abrazadas, eran amantes. Pero resultó que ese podría no ser el caso. Estos 2 esqueletos fueron descubiertos durante la construcción de un estacionamiento, en el sitio de una estación de tren. Análisis posteriores revelaron que fueron enterrados hace unos 1800 años en la época romana. Pero durante bastante tiempo la relación entre ambos fue un misterio. Sin embargo, un análisis de ADN reciente reveló una historia diferente. Los esqueletos son los de 2 mujeres, estrechamente relacionadas y probablemente madre e hija. Esto fue respaldado además por pruebas genéticas que demostraron que eran parientes de primer grado de una mujer que tenía entre 40 y 60 años y la otra entre 20 y 25 años en el momento de la muerte. Al final resultó que estas 2 mujeres tenían un vínculo familiar cercano más que romántico. Ahora bien, en cuanto a la razón por la que las 2 mujeres fueron enterradas encima de un caballo, sigue siendo un completo misterio. Es posible que ser enterrado con un caballo fuera una práctica para mostrar el alto estatus social de las 2 mujeres, pero también podría haber tenido otro significado en la época romana. Número 18. Inscripción irlandesa de 1600 años. ¿Te encanta la jardinería? Entonces es posible que desees tener cuidado con las piedras extrañas en tu jardín. Nunca lo sabrás. Es posible que encuentres algo significativo. Como este hombre en Inglaterra que, mientras quitaba las malas hierbas de su jardín, hizo un descubrimiento inesperado y único en la vida. Una piedra que data de hace 1600 años. Este artefacto que data del siglo V, inicialmente generó cierto desconcierto entre historiadores y arqueólogos, debido a su ubicación inesperada y los misterios que rodean su viaje a través del mar desde Irlanda hasta Inglaterra. Verá, a pesar de ser antiguas inscripciones Ogham irlandesas, la piedra fue encontrada de alguna manera en un jardín inglés. ¿Cómo es posible? Bueno,
todavía no estamos del todo seguros. La inscripción en la piedra está tallada en escritura Ogham, un alfabeto medieval temprano utilizado principalmente para escribir el idioma irlandés temprano. Este descubrimiento podría sugerir que ya hace 1600 años hubo una gran migración o comercio entre lo que hoy es Gran Bretaña e Irlanda. En cuanto al propósito o significado de la inscripción, todavía no estaba del todo seguro, pero podría ser un objeto conmemorativo llevado por monjes cristianos irlandeses en una misión para convertir a los mercianos paganos que vivieron en Gran Bretaña hace mucho tiempo. Número 17. Casco de 1000 años. Recientemente, los arqueólogos que excavaban un túmulo en Croacia tropezaron con algo interesante: un viejo casco ilirio con una historia inesperada. Este raro hallazgo, uno de los 40 cascos conocidos en Europa, fue parte de un proyecto arqueológico más amplio en la península de Pelješac. Las características del casco muestran que lo más probable es que lo utilizaran tanto los guerreros griegos como los ilirios. Está hecho de bronce y diseñado para ofrecer una protección sólida para la cabeza, con un recorte rectangular para la cara. Este descubrimiento se realizó cerca de Zacatoraj, donde el equipo arqueológico también encontró otros artefactos valiosos, incluidas bases de peroné de bronce y plata de origen griego y joyas. Entonces, ¿cuál es la inesperada historia detrás de este casco de aspecto normal? Verá, los arqueólogos creen que tal vez este casco de metal pudo haber sido una ofrenda votiva o parte de una práctica de culto que se llevó a cabo en Croacia hace unos asombrosos 2500 años. También se creía que hace miles de años, este casco brillaba bajo el sol cuando se usaba en la batalla, lo que según los expertos, y cito, causa asombro en el enemigo. Ahora imagine qué otros artefactos se descubrirán en la nación a medida que continúen las excavaciones en la península de Pelješac. Número 16. El vacío en Serbia. En los campos ondulados del noreste de Serbia, los arqueólogos han hecho un descubrimiento monumental: un vasto asentamiento agrícola de 7000 años de antigüedad, escondido en lo que alguna vez se pensó que era, como afirman los expertos, un enorme vacío. Con lo vasta que es Serbia, es fácil suponer que en sus lugares más remotos no hay nada más que tierras áridas, regadas por la naturaleza y la vida silvestre. Y sin embargo, un área completamente cartografiada cerca de Tzarkavac reveló varias zanjas en la región. Después de que un local anónimo compartiera con los arqueólogos que podría haber algo en el área, los investigadores comenzaron su exploración y no quedaron decepcionados. El sitio, que cubría entre 11 y 13 hectáreas, contenía varios asentamientos. La datación por radiocarbono sugirió que el sitio data del año 5000 al 404-400 a.C. Y aunque no estamos seguros de las personas que alguna vez vivieron en el área, es muy probable que estos asentamientos fueran creados por la cultura vinca, un grupo que se sabe que existió en el sureste de Europa en esa época. Además, la vinca es también una de las primeras comunidades agrícolas sedimentarias, lo que esencialmente significa que están entre las primeras que criaron cabras, ganado vacuno y otros animales mientras cultivaban. Pero eso no es todo. Los investigadores también descubrieron restos de muchas casas quemadas, junto con numerosos artefactos. Ahora recuerde, los lugareños conocen estos asentamientos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo este año los investigadores tuvieron la oportunidad de aprender más sobre ellos. ¿No te hace preguntarte qué otras cosas acechan en los lugares más remotos del mundo sin que lo sepamos? Número 15. Piezas de evidencia que respaldan la Biblia. Durante años, la pregunta de si la Biblia realmente dicta los eventos reales ha sido un tema de debate, ya que el libro sagrado está sujeto a interpretación y no es sencillo. Y algunas de sus partes, creyentes y escépticos, pronto comenzaron un debate de siglos de antigüedad. Sin embargo, un estudio reciente reveló que algunos de los acontecimientos de la Biblia son realmente ciertos. La investigación utilizó datación por radiocarbono y microarqueología, esencialmente métodos analíticos avanzados aplicados a muestras diminutas de materiales. Para realizar este estudio, los investigadores analizaron sedimentos y semillas descubiertos en la antigua ciudad de David en Jerusalén, una de las partes más antiguas de Jerusalén. Al examinar estos materiales y compararlos con los datos de radiocarbono atmosférico de los anillos de los árboles, los investigadores pudieron fechar con mayor precisión eventos de períodos que alguna vez fueron difíciles de estudiar
debido a nuestra tecnología limitada. Ahora bien, ¿qué reveló exactamente esta nueva investigación? Bueno, hemos descubierto que el asentamiento inicial de Jerusalén comenzó entre los siglos 7 y 10 a.C. y se observó una expansión en el siglo 9 a.C. También descubrimos que hubo un terremoto a mediados del siglo 8 a.C., un evento al que se hace referencia en la Biblia. Esto es innovador, porque es la primera vez que este desastre tiene pruebas arqueológicas. Esta nueva comprensión ayuda a los historiadores a reconstruir la dinámica sociopolítica en Jerusalén que condujo a su destrucción por los babilonios en el 586 a.C. ¿Prueba que la totalidad de la Biblia es verdadera y absoluta? No del todo, pero definitivamente es un comienzo para desentrañar los secretos del libro sagrado. Número 14. Salsa de pescado vieja. ¿No es fan? Está bien. Este condimento picante no es para todos, pero para aquellos que aprecian su sabor, realza cada plato y le da ese umami extra. ¿Sabes a quién más le encantaba la salsa de pescado? Los antiguos romanos. Hace miles de años, los griegos y los romanos crearon el garum y el liquamen, dos salsas similares elaboradas con pescado. A lo largo de los años, los arqueólogos han descubierto tinajas de estas salsas. Pero una de las mayores colecciones de salsa de pescado que hemos conocido hasta ahora fue encontrada por investigadores bajo el agua. Sí, oíste bien. En 2019, los arqueólogos descubrieron un naufragio romano frente a la costa de Mallorca, España. El barco, conocido como Ces Fontanellis, es una embarcación romana de 1700 años de antigüedad que ha asombrado a los arqueólogos por su excepcional estado de conservación y por su cargamento, vino, aceite de oliva y salsa de pescado. Montones de salsa de pescado. El barco fue preservado por sedimentos que lo protegieron de la descomposición y la exposición al oxígeno, permitiendo que los materiales orgánicos sobrevivieran la prueba del tiempo. Entre los hallazgos se encontraban más de 300 ánforas, esas tradicionales vasijas de barro con dos asas, algunas de las cuales todavía llevan etiquetas conocidas como tetuli picti, que detallan su contenido, que incluye el muy venerado condimento romano, garum. Ahora probablemente te estés preguntando a qué sabe este condimento. Bueno, puedes considerarlo como ketchup de la época romana, pero en lugar de tomates, está hecho de pescado fermentado. Número 13. Vesícula de porcelana. Ahora aquí hay un descubrimiento relativamente nuevo. Los arqueólogos han descubierto el entierro de una mujer con una rara vesícula biliar de porcelana. Sus restos fueron encontrados en un cementerio de un asilo mental de Mississippi, y los investigadores creen que la mujer fue enterrada en la propiedad hace unos 100 años. El asilo de lunáticos del estado de Mississippi, operativo desde 1855 hasta 1935, fue el lugar de descanso final de muchos pacientes, cuyos restos fueron enterrados en sencillos ataúdes de pino, marcados únicamente por estacas de madera. Ahora bien, ¿qué es exactamente una vesícula de porcelana? No se trata de un modelo de porcelana del órgano humano, sino de la propia vejiga. Esta rara afección ocurre cuando la vesícula biliar se incrusta de calcio, lo que la hace parecer porcelana. Esto se considera una rareza médica, y también es raro descubrirlo en hallazgos arqueológicos. Verá, normalmente los órganos, incluida la vesícula biliar, comienzan a descomponerse inmediatamente después de la muerte. Entonces, la presencia de esta vesícula biliar de porcelana sugiere que la mujer padecía enfermedades subyacentes graves que nunca fueron definidas ni diagnosticadas durante su vida. Número 12. Tumba de 2200 años. Recientemente, los investigadores descubrieron una tumba intrigante de 2200 años en Guangdong, cerca de la ciudad de Huainan, China. Los arqueólogos creen que esta tumba, que se remonta a los estados en guerra más tumultuosos de la nación, perteneció a un rey de Chu. La tumba, marcada por su grandeza y escala, es considerada la más grande de esta época. Aquí se descubrieron más de 1000 artefactos, que muestran el dominio del trabajo en metal de los Chu, incluido el bronce, y sus famosos artículos de laca. Los artefactos recuperados incluyen una variedad de artículos lacados intrincadamente adornados con oro, plata y nácar, que representan motivos de la naturaleza y la mitología. Políticamente, Chu era un mosaico de culturas debido a su ubicación en el valle del río Yangtze. Al combinar las tradiciones del norte y del sur,
Esta fusión creó una identidad cultural única que se expresó a través de su arte, gobierno y estrategias militares. Los tesoros de la tumba también incluyen instrumentos musicales y vasijas rituales, lo que sugiere una rica vida ceremonial y estructuras sociales sofisticadas. A pesar de su poder y vitalidad cultural, Chu finalmente cayó en manos del estado de Qin, lo que marcó un cambio fundamental en la historia de China. Y con el descubrimiento de esta tumba, aprenderemos más sobre este interesante período. Número 11. Viviendo en tubos de lava. Los seres vivos más resistentes de la Tierra viven en tubos de lava y suelen ser microorganismos, pero es seguro decir que los humanos son duros por sí solos. Aunque somos más frágiles que la mayoría de los microorganismos, podemos soportar algunas circunstancias bastante increíbles. ¿Sabías que nuestros antepasados sobrevivieron viviendo en tubos de lava? Recientemente, los investigadores de los túneles subterráneos formados naturalmente en los tubos de lava, esculpidos por la antigua actividad volcánica, descubrieron una historia de ocupación humana que se remonta a 7000 años. Sí, oíste bien. Un intimidante grupo de colonos alguna vez llamó su hogar a los tubos de lava de Arabia Saudita. Hallazgos arqueológicos recientes revelaron que hace miles de años, los colonos de la región encontraron refugio en los tubos de lava. De hecho, era un entorno mucho más seguro en comparación con las duras condiciones áridas del desierto circundante. Los investigadores han desenterrado evidencia de ocupación humana repetida dentro de estas cuevas, desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. El clima más fresco y estable dentro de los tubos de lava ayuda a preservar los restos orgánicos mucho mejor que las condiciones de la superficie, lo que permite a los arqueólogos reconstruir los estilos de vida de estos antiguos habitantes. A medida que continúen las investigaciones, es posible que sigamos aprendiendo más sobre estas personas que se atrevieron a vivir en una de las regiones más extremas del planeta. Número 10. Tumba perdida de Cleopatra. En lo profundo de las arenas cerca de Alejandría, en el antiguo templo de Taposiris Magna, se ha desenterrado un misterioso túnel que podría conducir a uno de los hallazgos arqueológicos más codiciados: la tumba de Cleopatra, la última reina del Egipto ptolemaico. Este descubrimiento, realizado por Kathleen Martínez, una persistente arqueóloga de la Universidad de Santo Domingo, podría reescribir partes de la historia. El túnel, impresionantemente excavado en roca sólida, se extiende a lo largo de 4.260 pies y desciende hasta aproximadamente 42 pies por debajo del templo. Este túnel es tan increíble que los expertos incluso lo calificaron de milagro de la ingeniería. Y por eso, esta hazaña de construcción antigua ha provocado un inmenso entusiasmo y especulación, especialmente entre aquellos que han estado esperando el descubrimiento de la tumba de Cleopatra. Martínez, que ha dedicado casi 2 décadas a la búsqueda del lugar de descanso final de Cleopatra, cree que este túnel finalmente podría conducir a la tumba perdida de la legendaria reina. Taposiris Magna, ubicada al oeste de Alejandría, ha sido considerada durante mucho tiempo un importante sitio arqueológico. Cleopatra VII, famosa por su belleza, inteligencia y trágicas historias de amor con los líderes romanos Julio César y Marco Antonio, fue la última gobernante de un Egipto independiente antes de que se convirtiera en una provincia del Imperio Romano. Su muerte marcó el fin tanto de su dinastía como de la era del Egipto helenístico. Si se localiza la tumba de la reina Cleopatra, podría proporcionar información incomparable sobre los últimos días de Cleopatra y los rituales que rodearon su entierro. Los posibles hallazgos también podrían incluir artefactos, insignias reales y posiblemente incluso los restos de la propia Cleopatra, que probablemente sería el próximo descubrimiento innovador relacionado con el antiguo Egipto, tras el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón. Número 9. Anillo medieval. A veces pienso que tengo suerte, y luego oigo hablar de personas que ganan millones de dólares en la lotería, o de personas que descubren los mayores descubrimientos arqueológicos. Este detector de metales aficionado es uno de los bendecidos. David Bord, un entusiasta de los detectores de metales de 69 años, descubrió recientemente un impresionante anillo de bodas medieval. Aparte de su obvio valor histórico, también se estima que vale alrededor de $47. Sí, oíste bien. David descubrió este tesoro cerca de Dorset, Inglaterra. Inicialmente,
Confundió el anillo con un simple papel de regalo debido a su brillo dorado que se asomaba a través de la tierra. Imagínese su sorpresa cuando se dio cuenta de que en sus manos había una preciosa joya. Se cree que fue un regalo de bodas de Sir Thomas Brooke a Lady Joan Brooke, inscrito en francés medieval: mientras tengo tu fe, mantengo la mía. Además, la alianza también se encuentra en un estado casi perfecto, lo que la convierte en una reliquia excepcional de la artesanía medieval. Dicho esto, se esperaba que el anillo hubiera alcanzado un precio deslumbrante. Número 8. Grafiti medieval. ¿Sabías que el grafiti existía ya hace 2500 años? Sí, parece que incluso los antiguos estaban interesados en dejar sus huellas en cada lugar al que sus pies los llevaran. Un buen número de estos grafitis se pueden encontrar en toda Europa, y entre las personas que los estudian se encuentra el proyecto de grafiti medieval de Lincoln, lanzado en 2013 por Brian Porter. Esta organización ha estudiado el grafiti durante más de una década. Desde su creación, los expertos del proyecto han descubierto y estudiado innumerables grafitis medievales descubiertos en más de 200 iglesias de Lincolnshire. Los voluntarios armados con luces LED y fotografías digitales documentan cuidadosamente estos grabados históricos, revelando nombres y fechas. Ahora bien, a diferencia de la mayoría de los grafitis modernos, los medievales fueron creaciones deliberadas, lo que significa que no fueron simplemente dejados atrás para que la gente dejara sus marcas. Varios símbolos de grafiti tienen sus propios significados. Por ejemplo, las tallas de barcos podrían significar oraciones por un viaje seguro o agradecimiento por un viaje completado. Un muñeco de paja también podría simbolizar la fertilidad como se la conoce en las tradiciones paganas. Aunque estaban lejos de desvelarse, todos los misterios y secretos de este grafiti iban avanzando significativamente. Esto también hace que te preguntes qué otras cosas increíbles e inesperadas aparecerán a medida que sigamos estudiando estos grabados antiguos. Número 7. Espejo mágico. Lo más increíble de los artefactos antiguos es que, si bien la mayoría parecen simples a primera vista, secretamente tienen un propósito más profundo u ocultan una característica clandestina. Tomemos este espejo, por ejemplo. Este espejo mágico se exhibió recientemente en el Museo de Arte de Cincinnati. Descubierto escondido en un almacén, este espejo de bronce de los siglos XV o XVI inicialmente parecía corriente y corriente. Sin embargo, su verdadera naturaleza solo se revelaba a la luz del sol, revelando una imagen oculta a través de un ingenioso juego de luces y reflejos. La creación del espejo implica una técnica compleja en la que los artesanos proyectan imágenes, palabras o patrones en un lado de una placa de bronce. El otro lado, como cualquier espejo ordinario pulido, está meticulosamente raspado y rayado en distintos espesores. Esto crea curvaturas sutiles que reflejan un diseño oculto desde la parte posterior cuando la luz incide correctamente, un efecto conocido como penetración de la luz. Se cree que más tarde se añadió una segunda placa de bronce en la parte posterior del espejo, ocultando el Buda original en relieve en su interior. Ahora bien, ¿qué tiene de misterioso este espejo? Antes de la invención de los espejos de cristal actuales, cientos, si no miles, de bronce pulido servían como espejos. Estos se fabricaron desde el antiguo Egipto hasta el Valle del Indo. Sin embargo, los espejos mágicos en particular se atribuyeron principalmente al arte antiguo en China durante la dinastía Han. Pero los espejos mágicos exactos también se descubrieron en Japón, y por lo tanto, todavía no estábamos seguros del origen real de este espejo. Sabemos que lo más probable es que se use como adorno religioso en un templo o casa noble, pero aún no estábamos seguros de a qué cultura atribuir esta creación. Número 6. La espada antigua más cara. Estás viendo la espada más cara del mundo. Con sus características, esta espada guerrera parece sacada de una película de fantasía. Sin embargo, esta antigua arma, la espada Tipu Sultan, es la hoja más histórica y valiosa jamás forjada. Verás, esta espada originalmente perteneció a Tipu Sultan. Era un hombre a menudo aclamado como el Tigre de Mysore y un gobernante conocido por su feroz resistencia contra las fuerzas coloniales británicas. En India, tener un gran poder significaba tener solo las mejores armas a su disposición. Esta espada, por ejemplo, es solo una de las muchas armas que empuñó Tipu Sultan
y que está elaborada con gran técnica y materiales inalcanzables. Entonces, ¿puedes adivinar por cuánto se vendió esta valiosa espada? ¿No? Esta pieza de espada terminó vendiéndose en una subasta por la asombrosa suma de $17 millones. ¿Se batirá este récord en el corto plazo? Bueno, solo el tiempo dirá. Número 5. Cementerio de elefantes. En 2023, los investigadores que excavaban a lo largo del lecho de un río seco en el norte de Florida tropezaron con algo que no eran elefantes. Más concretamente, restos de ellos de hace 6 millones de años. Hasta el día de hoy, este descubrimiento es uno de los hallazgos de fósiles más grandes y completos de América del Norte. A pesar de que se les conoce como elefantes, estos restos de 6 millones de años en realidad pertenecen a las teorías de Gunfa. Estas criaturas aparecieron por primera vez hace unos 23 millones de años en África y finalmente migraron a través de continentes. Prosperaron en diversos entornos, desarrollando características únicas como una variedad de formas y tamaños de colmillos, algunos incluso con un segundo par de colmillos en la mandíbula inferior. Ahora bien, hay algo que los investigadores quedaron perplejos en este descubrimiento. ¿Por qué varias de estas criaturas perecieron exactamente en el mismo lugar? Estas criaturas vinieron específicamente a este lugar cuando sintieron que la muerte estaba sobre ellos. Con lo inteligentes que son los elefantes, esto es posible. Sin embargo, los investigadores creen que estas criaturas tuvieron la mala suerte de quedar atrapadas en un suceso natural. Número 4. La ciudad sobre los arrecifes. Ubicada en la isla de Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia, es una ciudad única porque se encuentra sobre un arrecife. Sí, oíste bien. Esta es la medalla Nan. Desde el siglo XIII al XVII, este asentamiento, formado por 92 islotes artificiales, sirvió de hogar a la dinastía Saudalir. Hoy en día, los arqueólogos todavía están desconcertados por cómo los habitantes de Nan Medal construyeron un asentamiento tan importante sobre los arrecifes de coral. Después de todo, sin poleas, palancas o herramientas metálicas, la creación de estas casas sobre coral parece casi imposible. Aunque hemos aprendido sobre quienes vivieron en Nan Medal, todavía hay muchas preguntas sobre cómo surgió este asentamiento y cómo prosperó durante un periodo de tiempo tan largo. Número 3. Pirámides de energía enclavadas. En la ciudad de Visoko, Bosnia, ¿son pirámides de energía? Suena intrigante, ¿no? ¿Pero qué son exactamente estas formaciones? Las pirámides de Bosnia surgieron por primera vez en 2005, cuando los empresarios y autoproclamado arqueólogo Samiros Menagic propusieron que las colinas del país son pirámides antiguas. No solo eso, sino que también afirmó que son mucho más antiguas que las de Egipto, lo que sugiere que las pirámides de Bosnia tienen más de 25 años. Con afirmaciones tan audaces, inmediatamente llamó la atención de expertos y conspiradores de todo el mundo. Muchos expertos, incluidos arqueólogos y geólogos, sostienen que las colinas son formaciones geológicas naturales conocidas como planchas, moldeadas por la erosión y factores ambientales. Durante milenios, la Asociación Europea de Arqueólogos y otros académicos han criticado las afirmaciones osmanógicas por considerarlas poco científicas, calificándolas de engaño cruel. Entre el público, sin embargo, todavía persiste la creencia de que las pirámides bosnias alguna vez fueron el hogar de una gran civilización más grandiosa que las que hemos estudiado hasta ahora. ¿Una afirmación audaz o una verdad increíble? Te dejaré ser el juez. Número 2. Momia infantil. Hace varios años, los arqueólogos descubrieron los restos momificados de un niño en la cripta de la familia Helmensott en Austria. Se cree que este joven era el hijo primogénito de un destacado conde austríaco. Esta joven vida, que duró apenas un año entre 1625 y 1626, terminó trágicamente temprano, pero los secretos de su corta existencia han quedado desvelados a través de una autopsia virtual. Utilizando tomografías computarizadas de última generación, junto con datación por radiocarbono y meticulosos registros históricos, los científicos han descubierto la agridulce historia de este joven, que se cree que se llama Reinhard Wilhelm. Verá, los hallazgos sugieren que a pesar de su noble nacimiento, Reinhard padecía graves deficiencias nutricionales, incluida una notable falta de vitamina D, lo que probablemente contribuyó a su muerte por neumonía.
Esto lleva a los arqueólogos a plantearse una pregunta importante. Si el pequeño Rijkaard es de noble cuna, ¿por qué sufría deficiencias nutricionales? Si bien no estamos del todo seguros, los expertos creen que el pequeño Rijkaard fue amado hasta la muerte, a pesar de tener deficiencias. Estudios recientes revelaron que el joven en realidad tenía un poco de sobrepeso. Tampoco recibió suficiente luz solar, por lo que es posible que fuera mimado y amado. Pero la atención y el cuidado que recibió estuvieron en el lugar equivocado. Número 1. Camino de ladrillos amarillos. Quizás conoces esa famosa canción del exitoso cantante Elton John. De ahí el nombre de esta formación geológica, el Camino de Ladrillos Amarillos. Esta supuesta carretera fue descubierta por una expedición oceánica que originalmente tenía la intención de examinar una cresta de aguas profundas al norte de las islas de Hawái. Luego encontraron el lecho de un lago seco que parecía un camino pavimentado de ladrillos. Indique las conspiraciones y afirmaciones sobre extraterrestres y la Atlántida. Los investigadores se apresuraron a afirmar que, más que una carretera pavimentada, lo más probable es que se trate de una formación natural. Pero a pesar de la opinión de los expertos, muchos siguen argumentando que el camino de ladrillos amarillos es un vestigio de una civilización pasada y desconocida. Entonces, ¿qué opinas de estos descubrimientos? Quizás me perdí otros grandes descubrimientos arqueológicos.